Bueno. Saludos, bendiciones. ¿Qué tal? Una vez más su amigo Eddie Pimentel de Jesús, llevando la santa palabra de Dios a través de todos los canales. Comparte, dale like, llévalo, que la palabra de Dios se reproduzca y mucha gente aprenda más de la Biblia. Hoy vengo con un tema muy importante, pero primero vamos a orar. Oremos. Padre querido, que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en este momento te pedimos que nos bendiga, que nos acompañe a través del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que lleva como título ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué ordenó Dios a los israelitas destruir completamente a las naciones cananeas, mujeres y niños incluidos? Y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 y 17. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejará con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Han surgido varios cuestionamientos en relación con la destrucción de las naciones durante la conquista israelita. El primero es de naturaleza ética. Es de naturaleza como ética. ¿Por qué instruyó Dios a Israel para que destruyera a hombres, a mujeres y a niños, así como el ganado y todo lo que respira? El segundo elemento tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Cómo armoniza esta acción con un Dios que toma nota hasta cuando cae un gorrión a tierra y que envió a su Hijo a morir por toda la humanidad? ¿Muestra el Antiguo Testamento un Dios de venganza? En tanto en el Nuevo Testamento presenta un Dios de amor y gracia. Finalmente, ¿por qué usó Dios a Israel para ejecutar estas acciones contra los cananeos? Lo primero que hay que entender es el amor y la justicia. El amor y la justicia divina o divinos. Corresponde hacer varias observaciones generales al considerar estos pasajes. En primer lugar, el principio divino del amor no puede tenderse aparte de la justicia. El amor sin justicia no puede existir. Un Dios que no es justo no es mejor que los caprichosos dioses de manufactura humana de las naciones circundantes. Segundo, en su omnipotencia Dios entiende los motivos del corazón. Y aunque Dios es misericordioso con la humanidad, llega el momento cuando la justicia debe prevalecer y el pecado ser erradicado. Tal acto de justicia divina ocurrió en tiempo del diluvio universal, en Génesis capítulo 6 al capítulo 9, y volverá a ocurrir al fin de los tiempos cuando sean destruidos los malvados, Apocalipsis 21 o 22. En ambos casos, Dios en su justicia y amor por sus fieles arranca el mal de raíz para que la humanidad pueda vivir en paz uno con otro y con su Creador. Tiempo de gracia. Las instrucciones que se hallan en Deuteronomio 20 son parte de las leyes sobre la guerra embolsada en el capítulo. Constituyen las instrucciones de Dios a Israel al momento de entrar en la tierra prometida. Deben entenderse dentro del contexto de tal evento de la historia y dentro de la más amplia, la de los cananeos. Por más de 200 años, desde los tiempos cuando Abraham salió de Harán hasta cuando Jacob entró en Egipto,
Los patriarcas y su familia fueron testigos de Dios entre los cananeos. Pero estos rehusaron aceptar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De ese modo, la destrucción de los cananeos es el resultado de su propia elección. Al rechazar a Dios y al descender a todo tipo de maldad, con el resultado inherente que viene de vivir alejado de Dios. Se le había predicho a Abraham que sus descendientes serían exiliados y oprimidos por 400 años antes que Dios los sacara de Egipto. La razón de esta larga demora se explica en Génesis 15, del 13 al 16, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, Dios esperó por siglos mientras las naciones cananeas colmaban su propia copa de destrucción con su conducta. Por fin la justicia de Dios exigió que las decisiones por las cuales ella era responsable la llevaran a su propia destrucción. La destrucción de la nación en Canaán no fue un acto precipitado de venganza, sino que fue el resultado final de un Dios misericordioso y paciente que le dio todas las oportunidades para que cambiaran su conducta, pero que finalmente no pudo tolerar más su maldad. ¿Hasta qué niveles llegaba la degradación de estas naciones? Se hace claro a partir de los textos cananeos que describen prácticas religiosas que incluían sacrificios de niños y prostitución sagrada. Las decisiones que ellas tomaron afectaban así la llamada vida inocentes. Aún la mujer y los niños estaban afectados por la profundidad del mal. No era la voluntad de Dios que continuara esas atrocidades. No era porque los israelitas fuesen superiores, sino por la impiedad de estas naciones. Que los cananeos debían ser desposeídos. Por tal razón, Deuteronomio 20 y pasajes similares indican claramente que Israel debía destruir específicamente todos los altares, estelas, imágenes y aceras y esculturas para que no enseñasen o imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses y pecar contra Jehová, vuestro Dios. Ahora vamos a ver el papel de Israel. Si la retribución divina era parte del plan de Dios, eso todavía no implica por qué usó a los israelitas para destruir a las naciones delante de ellos. Un análisis contextual más amplio indica que nunca fue la intención de Dios que los israelitas fueran el agente primario de destrucción. En Éxodo capítulo 23, Dios presentó un plan de conquista. Cito: pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Este pasaje indica claramente que si Israel hubiese obedecido y hecho todo lo que Dios dijo, Dios hubiese hecho el resto, destruir totalmente a sus enemigos. La responsabilidad de ellos era de demoler los dioses amorreos y quebrar totalmente su estatua, según Éxodo capítulo 23, versículo 24. Y en Deuteronomio 1:30 reafirma que Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto ante vuestros ojos. Esto es precisamente lo que Dios había hecho en el pasado. Cuando los israelitas se quedaron a Moisés junto al Mar Rojo, Moisés respondió: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová os dará hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. De hecho, en Deuteronomio 7, 18 al 22, referido a la experiencia del Mar Rojo, le dio precisamente esa misma promesa. Dice: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temes. También enviará Jehová tu Dios avispa contra ellos, hasta que perezca lo que queden y lo que se hayan escondido de tu presencia. Dios expulsará esas naciones poco a poco. Tal era el plan ideal de Dios para Israel. Guerra de Jehová. Pero ¿no instruyó Dios a Israel para que destruyese totalmente esas naciones?
El término traducido aquí, destruir totalmente, es el hebreo ehen, significa maldición. Bajo el decreto del exterminio o dedicado a la destrucción, Dios había dedicado a estas naciones cananeas y sus dioses a la destrucción porque se habían opuesto a la violenta persistentemente. Y aunque algunos eruditos interpretan esta destrucción como una guerra santa, es más precisamente una guerra de Jehová, en el sentido de que Dios mismo habría de ser quien peleara contra estas naciones, contra la fuerza del mal, y obrara la distribución divina. Israel debía colocar esta nación y sus posesiones bajo el decreto del exterminio, la cual significa que debían entregarse a Dios para juicio. Debía separarse completamente de ellas. No había tomar botín, no había hacer pacto con ellas, no había casarse con los enemigos de Dios para impedir ser influenciado por su malvada costumbre. En cambio, Israel debía colaborar con Dios, su guía supremo en la teocracia, para realizar la voluntad divina. Decisión de Israel. Al final, aunque el plan ideal de Dios para Israel era de estar quieto para ver la salvación de Jehová, Dios colaboró con Israel. Ellos decidieron ser por sí mismos los conquistadores y matar militarmente a quienes deberían de poseer. Pero una vez que dejaron la tierra, no la conquistaron completamente, por lo que el cananeo ocupó todavía muchas ciudades y territorios. Entonces Dios colaboró con las decisiones de Israel y lo acompañó aún cuando tomaron asuntos en sus propias manos. Aún así, al final de sus días, Josué pudo decir que Dios declarará: pasaré el Jordán y llegaré a Jericó, pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos y filisteos y cananeos, el eteo, el jerjeseo, el heveo, el jebuseo, y yo lo entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales expulsaron a los dos reyes amorreos antes de llegar a nosotros. No fue con tu espada ni con tu arco. Oh, di a la tierra por la cual trabajaste, y las ciudades que no edificaste, por los cuales ahora habitáis, y comeréis de la viña, olivares que no plantaste. Josué capítulo 24, del 11 al 13. ¿Qué nos dice Papá Dios aquí? Cuando el impío muere es por su propia decisión. Dios no tiene nada que ver con eso. Recuerda que el amor no puede existir sin la justicia. Podemos. Padre querido, ayúdanos siempre a estar de tu parte. Bendícenos y acompáñanos. Bendice cada persona que escucha y ve este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.